Bienvenidos, mi nombre es Federico, esto es Reflexiones con más fe. Quiero hablarles del lugar del alma y le puse un título a esta reflexión y dice: ¿somos casa de Dios o casa de hombre? Vamos a ver cómo una cosa tiene que ver con la otra. El motivo de esta reflexión es que sepamos cuál es nuestro lugar. No me refiero a tu lugar en la congregación, tu lugar en tu hogar o en el trabajo, sino de cuál es el lugar de nuestra alma, que es lo que somos. Somos alma en un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que es pasajero, pero lo que es eterno es el alma. Eterno para vida eterna o eterno para condenación eterna. Vamos a comenzar con algunas referencias. Y dice: alma, lo que somos. Eso lo encontrás en 1 de Tesalonicenses 5:23. Alma, asiento de las emociones, es decir, cuando te enojas, el enojo, la alegría, la aflicción, bueno, eso lo siente el alma. Eso lo encontrás en Salmo 119, tenés un montón de ejemplos ahí. Corazón influenciador del alma. Corazón fuente de vida o fuente para muerte. Marcos 7:21. Corazón casa de Dios, para Dios, templo del Espíritu Santo o tu propia morada donde habita tu alma sin Dios. Cuando abrimos las escrituras, como por ejemplo Josué 24:15, ahí encontramos que una nación o sirve a Yahweh o sirve a otros dioses. Un sacerdote rinde culto a Yahweh o a los Baales. Un templo, un altar está dedicado a Yahweh o a otros dioses, y así también nuestro corazón puede ser un templo, un altar dedicado a Yahweh, o solo dedicado a ser nuestra propia morada carnal y diabólica. ¿Y por qué digo diabólica? Porque donde no habita Dios, habita el enemigo. Y en una casa donde no está el dueño, entran los usurpadores. Y eso lo puedes ver en Mateo 12, 43 al 45. Ahora, ¿por qué digo que el corazón es influenciador del alma? Comúnmente cuando hacemos de nosotros nuestra propia morada y nuestro corazón no es casa para Dios, no es un templo para el Espíritu Santo, el alma se aflige, se abate, se entristece. El alma pertenece a Dios y anhela su presencia. El alma clama por Dios, tiene hambre y sed del Señor. Y si te ha pasado, o puede ser que te esté pasando, que sientas una angustia profunda que tal vez no sepas por qué, tal vez esté todo bien, pero vos tenés ese vacío en lo profundo, tenés una tristeza que no sabes de dónde viene. Probablemente puede ser tu alma que necesita del Señor, que clama: Abba Padre, papá, necesito que estés en casa. ¿Y dónde está esa casa? En nosotros, dentro nuestro. Nosotros somos esa casa para Dios si dejamos que Dios habite en nuestra vida. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un alma satisfecha y en paz. Nuestra alma siempre va a desear estar en la casa del Padre. Vamos a leer Salmos 27:4 y veamos los que buscaba David. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Miren lo que deseaba David. Teniendo tal vez un palacio, él quería estar todos los días en la casa de Dios.
Y así nosotros tenemos que desear también estar todos los días en la casa de Dios. No un día sí y un día no. No hoy y la otra semana tal vez. Sino todos los días nosotros también tenemos que estar en la casa de Dios. Y me imagino a David queriendo entrar al tabernáculo, que en ese tiempo era el templo, deseando estar ahí adentro, disfrutar ese momento, ver las cosas que hay ahí, tocar el candelabro, acariciar las cortinas, sentarse en un rinconcito, estar en paz, a salvo, orar, alabar. Yo me imagino que ese era el deseo de David, ¿no? Miren qué lindo lo que David deseaba, ¿no? Y ese deseo, hoy nosotros lo podemos vivir. Dice en Apocalipsis 1:5 que Yeshua nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y lo que David deseaba, siendo él rey de Israel, él deseaba estar, de alguna manera, tener parte con los sacerdotes, ¿no? Querer estar ahí en la casa de Dios. Es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos dio la vista en el Espíritu para poder buscar estar en la casa de Dios. Para poder inquirir en su templo. Un templo no hecho por manos de hombre, sino por su Espíritu. Un templo que no está en ninguna dirección específica. No está en un lugar geográfico, sino que está dentro nuestro. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, aceptamos a Yeshua como Señor y Salvador, su Espíritu entra en nosotros y nos convierte en un templo. Vamos a leer Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice en un solo cuerpo, no dice en dos. Tampoco dice un día en uno, un día en otro, sino que dice en un solo cuerpo. Lo dice bien claro. Entonces nosotros como almas que somos, ¿dónde debemos habitar? En un solo cuerpo, y esto es en el cuerpo de Yeshua, un cuerpo santo. Y no en el nuestro, porque nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sos más tuyo, ahora sos de Dios. Entonces nuestro cuerpo es una nueva creación llamada Templo del Espíritu Santo, casa o morada de Dios. En Efesios 2:20 al 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si nos ponemos a pensar, desde que nacemos somos edificados. La familia nos brinda gran parte de los materiales para edificar esta casa. El entorno social, como la escuela, el trabajo, las amistades, también nos van dando materiales que hacen que esta casa sea edificada de una manera, de otra. Una pareja, las experiencias de vida, todo ha sido partícipe de la edificación que hoy somos, ¿no? Como casa. Somos una casa que fue edificada con todos los materiales de esta vida. Y hay preguntas que te quiero hacer. ¿Qué fundamentos tiene tu casa hoy? ¿Estás edificando casa para Dios? Y si estás edificando casa para Dios, ¿qué materiales estás usando? ¿Y quién la está edificando? ¿Vos o Dios?
¿O seguís siendo esa casa propia, precaria, que se construyó con los materiales de un pasado que te marcó? Y tal vez vos me dirás, no, el pasado es pasado, yo ya lo superé y hoy me amo, hoy me cuido, hoy me valoro, hoy quiero valorar mi vida. Pero déjame decirte que eso sigue siendo para vos y no para Dios. En Ageo 1, 2 y 4 dice: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. ¿Es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? Salmo 127.1: Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ageo 1.9: Buscás mucho y hallás poco. Encerrás en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Cada uno edifica para sí mismo y no para con Dios. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Y vamos a volver a leer 1 Corintios 6:19, dice: O ignorás que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual no es tuyo, el cual tenés de Dios, y que no sos tuyo. No podemos ignorarlo. No podemos edificar una casa que no es para Dios. En Lucas 6:46 nos habla de dos tipos de cimientos. Está la roca, que es Yeshua, y el que edifica casa sobre esa roca va a ser una casa firme y estable que no se va a derribar. Mientras el que edifica sobre la arena, es decir, el que edifica su casa para sí mismo y no para Dios, esa casa sí puede caer. Esa casa sí es inestable, porque el único que da estabilidad es Dios, es Yeshua, es su Espíritu Santo. El único que hace que la casa sea firme y tenga fundamento firme es el Señor. Vuelvo a preguntar, ¿para quién estás edificando tu casa? ¿La edificas para Dios o para vos mismo? Para terminar, vamos con el último punto. Y antes de seguir, si te está gustando el mensaje, dale me gusta, suscríbete, compartilo, déjame un comentario. Esto va a ayudar a que siga trayéndote mensajes, reflexiones de parte del Señor. Y el último punto se trata de nuestras emociones, se trata de algo que vamos a experimentar si nosotros decidimos reedificar la casa de Dios en nuestra vida, esa casa que tal vez está en ruinas, esa casa que tal vez estuvo en ruinas mucho tiempo. Nosotros, si decidimos obedecer a la palabra del Señor, si aceptamos el mensaje, si reconocemos que estuvimos edificando una casa propia y no el templo de Dios, vamos a vivir y a experimentar cosas que van a mover nuestras emociones y nuestro interior, y Dios no te va a mentir, no te va a engañar, Él te va a decir la verdad. Y en Esdras 3:8 nos habla de la reedificación del templo, cómo los hijos de Judá activaron la obra para edificar nuevamente la casa de Dios, pero para poner los cimientos nuevos para la nueva casa de Dios tenían que derribar los cimientos viejos. Y es un poco lo que veníamos hablando. Para construir lo nuevo tenés que derribar lo viejo.
Tu antiguo yo no es compatible con la casa de Dios, con el templo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero ¿sabes qué? El cambio duele, cuesta y no es fácil. No es fácil dejar tu ego, dejar tu yo, tu soberbia, tu altivez, el orgullo, los impulsos, tu personalidad, todo aquello que va en contra del Espíritu Santo de Dios. Cosas que se fueron edificando a lo largo de tu vida y de los años, cosas a las que te aferraste para estar agarrado a algo dentro tuyo. Y esas cosas son los viejos cimientos que hay que derribar. Y cuando uno decide reedificar la casa de Dios, Dios te lleva al desierto para probar a ver qué hay en tu corazón, para que vos sepas qué hay en tu corazón. Y duele tragarse el orgullo, duele tragarse las palabras, pero así como cuesta y duele, y hasta es causa de llanto muchas veces, por otro lado, es causa de gozo y de victoria en el espíritu. Tal vez tengas un hábito que a Dios no le agrada, que te aleja de Dios y tengas que cambiarlo, y tengas que derribarlo. Sí va a costar, porque es un cimiento viejo, pero en el espíritu va a haber gozo, y va a haber una victoria. Tal vez sea una relación amorosa, tal vez sea adulterio, tal vez sea fornicación. Y cuanto más cuando se trata de tus emociones, se trata de tus sentimientos, ahí es cuando más sufrimos, cuando tenemos que decidir qué hacer. Si sigo con los viejos cimientos o derribo lo viejo para construir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por un lado, la aflicción, la angustia, el llanto de desechar lo viejo, porque cuesta, porque te toca las fibras más profundas. Y por otro lado, el gozo, la victoria en el Espíritu Santo. Hay dos cosas, hay una dualidad, y la palabra nos lo habla. En Esdras 3:12 y 13 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Con esto Dios te está diciendo: no va a ser fácil, va a costar, vas a tener que derribar cosas dentro tuyo que estuvieron establecidas por años, cosas que aprobaste y afirmaste en tu mente y en tus emociones, a las que te aferraste. Pero como leímos en Ageo 1:8, si subís al monte de Sion, donde está su presencia, si subís a buscar de su presencia, Él te va a dar esa madera, esos materiales para que reedifiques la casa del Señor, y Él promete que va a poner en ella su voluntad y será glorificado. Eso decía en la palabra en Ageo 1:8. Así que vamos a creerlo, vamos a confiar en ello. El Señor no te va a engañar. Va a costar, va a ser un proceso, pero vale la pena. Vale la pena. Este es el mensaje que hoy te traje. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Dale me gusta, compartilo, suscríbete
y nos volvemos a ver en la próxima. Shalom.